Una vez entonces que tenemos nuestro espacio de trabajo configurado, vamos a empezar a trabajar entonces lo que es las diferentes herramientas. La herramienta principal que vamos a trabajar desde InDesign es la herramienta texto. Por lo cual entonces siempre que vamos a trabajar un texto en InDesign es muy importante crear el cuadro de texto. Si en este caso queremos empezar a mirar las diferentes opciones que trae la herramienta texto, vamos a coger entonces, nos vamos a ir al menú texto y vamos a buscar la opción llenar con texto falso. ¿Cierto? Él básicamente lo que hace acá es que nos configura un lorem ipsum y simplemente seleccionamos el texto y a partir de aquí vamos a encontrar entonces diferentes opciones para dicha herramienta, dentro de las cuales van a estar los controles de formato de carácter y abajo vamos a encontrar los controles de formato de párrafo. En los controles de formato de carácter entonces vamos a encontrar herramientas como por ejemplo modificar el tipo de fuente. Entonces simplemente acá podemos venir y buscar cuál es la fuente que queremos utilizar, ¿sí? La seleccionamos y a medida que la seleccionamos nos cambia acá entonces. Nos aparece el estilo de la fuente, si la quieres entonces tener light, regular, itálica, bold, que esto va a variar dependiendo del tipo de fuente que hayamos seleccionado acá arriba. Vamos a encontrar entonces la opción para el tamaño de la tipografía. Vamos a encontrar la opción entonces más abajo para el interlineado, ¿sí? En caso tal de que necesitemos configurar el espacio entre los renglones. Y aquí vamos a encontrar entonces una serie de opciones a las cuales primero le voy a hacer zoom al texto para que podamos ver cómo funciona. La primera opción, por ejemplo, es la herramienta para poner todas las letras en mayúsculas, ¿sí? Entonces la desactivo, la vuelvo a desactivar. Tengo la opción para poner las versálitas. Tenemos la opción, por ejemplo, para colocar superíndice o subíndice, que esto más que todo se utiliza para libros donde vamos a trabajar con fórmulas químicas, si por ejemplo estamos diagramando una Biblia para indicar los versículos, libros de matemáticas, etcétera, etcétera. Tenemos entonces, por ejemplo, la opción del subrayado y tenemos la opción del texto tachado. Bien. Posteriormente a eso entonces vamos a encontrar las opciones del tracking y el kerning, que lo que me van a permitir manipular es el espacio entre los caracteres. Por ejemplo, en este caso, si yo trabajo con esta opción que es el kerning, lo que me va a permitir es manipular el espacio entre caracteres de forma individual. Lo que quiere decir que yo debo ubicarme en medio de los dos caracteres con la herramienta texto y a partir de ahí empiezo entonces a manipular la herramienta kerning para que él me genere el espacio entre ambos caracteres. Ya si lo que quiero hacer es manipular varias palabras o un párrafo completo, simplemente selecciono y utilizo la opción del kerning, del tracking. ¿Sí? Entonces notemos que aquí ya él me lo hace el espacio de caracteres en forma conjunta. ¿Sí? En este caso simplemente pues estoy deshaciendo las opciones porque todavía no las voy a necesitar. Tenemos la opción para cambiar la escala vertical. Tengo la opción para cambiar la escala horizontal. Tenemos la opción para, por ejemplo, trabajar lo que es el desplazamiento vertical del texto, que básicamente lo que me está manipulando es la línea base del texto seleccionado. Y tenemos la opción para generar entonces un efecto de falsa cursiva, cuando digamos que acá en los efectos no encontramos la opción itálica. Encontramos también entonces para cambiar el color de relleno del texto o en su defecto el color del trazo, a lo cual entonces simplemente les voy a devolver su color original. Y tenemos las opciones para crear entonces, por ejemplo, lo que va a ser el estilo de carácter, ¿sí? Que es entonces lo estaremos explicando en el siguiente video tutorial. Y esta opción que dice español básicamente es para las separaciones silábicas. Las separaciones silábicas son esos guiones que se ponen al final de cada texto, ¿sí? Por ejemplo, esto es una separación silábica. Entonces, cuando yo tengo el texto en español, yo debo de verificar que aquí
en esta ubicación también se encuentra el texto en español para que él me pueda generar la separación silábica de una forma correcta. Miremos que igual aquí hay varios idiomas, a lo cual entonces, dependiendo del idioma en el que esté trabajando, debo realizar la configuración en este espacio, entonces, en este ítem. Ya posteriormente a eso, notemos que aquí hay como dos líneas grises más oscuras, las cuales me van a indicar que hasta aquí, hasta esta línea, llegaron las opciones de carácter. Posteriormente a eso, a partir de acá empiezan las opciones de párrafo, pero no se ven completas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Damos clic aquí abajo en controles de formato de párrafo. Y lo primero que voy a hacer entonces es seleccionar el texto con control A y voy a tener la posibilidad entonces de justificar o alinear los textos, sea justificados al centro o alineados al centro, ¿sí? O puedo generar una alineación a la derecha, una justificación completa, ¿cierto? Aquí en este caso la más recomendable en cuanto a justificaciones es con la última línea a la izquierda para que no se generen errores de diagramación. Luego, estas dos es, por ejemplo, alinear hacia el lado del lomo, que la alineación hacia el lado del lomo, ¿qué es? Es cuando tenemos dos páginas enfrentadas con texto de corrido. Pongamos que vamos a tener el texto así. Y que cuando cogemos la herramienta texto y seleccionamos todo este texto, si yo le digo alinear hacia el lado del lomo, el lomo van a ser las márgenes internas, alinear hacia el lado contrario del lomo va a ser entonces la alineación hacia las márgenes externas. De igual forma también me voy a encontrar entonces las opciones de las sangrías, porque puedo poner entonces una sangría completa, o simplemente puedo aplicar una sangría a la primera línea. Esto es más común en los periódicos. Tenemos entonces también la opción de la sangría a la derecha o en su defecto la opción de la sangría a la última línea, que en este caso no se va a ver reflejada pues porque simplemente en algunos textos terminan acá, de pronto aquí en esta última línea sí se nota un poco la sangría, pero entonces la sangría a la última línea. Estas dos opciones de acá lo que me permiten hacer es generar un espacio antes y después del párrafo, es decir, si yo por ejemplo tengo este párrafo acá seleccionado y aplico el espacio antes, él me genera un espacio antes del texto, del párrafo, y aquí me lo genera un espacio después del párrafo. Sin embargo, ahorita vamos a ver una opción que nos va a permitir trabajar con estos elementos de una forma más fácil. Tenemos la opción, por ejemplo, para aplicar la letra capitular, ¿sí? Y aquí yo le puedo indicar entonces cuántas letras capitulares voy a necesitar. Bien. Tenemos la opción de la lista por viñetas y la lista numerada. La lista por viñetas básicamente lo que me permite hacer es colocar un punto al inicio de un párrafo, o la lista numerada me va a permitir colocar los números. Estas viñetas se pueden modificar. ¿Desde dónde? Me vengo para este panel, ¿sí? Para este menú, le doy clic en viñetas y numeración y aquí tenemos varias opciones, o puedo añadir más viñetas dándole clic en el botón añadir, buscando la fuente, buscando una fuente que posea más elementos, y ya simplemente podemos seleccionar la viñeta, clic en añadir, aceptar, la seleccionamos acá nuevamente, le damos clic en OK. Y cuando le damos clic en OK, notemos entonces que ya apareció la viñeta del alien, ¿sí? O simplemente, pues si no necesitamos viñetas, la podemos desactivar nuevamente. Y en cuanto a los números, lo que me permite hacer es cambiar el tipo de numeración que se le va a aplicar, ¿sí? Miremos aquí el formato. Entonces yo puedo aplicar números, le puedo aplicar números romanos, letras, etcétera, etcétera. Tenemos también entonces la opción del sombreado y cambiar el tono de color del sombreado. ¿Sí? Posteriormente a eso entonces nos aparece la opción de separar, que son las separaciones silábicas que yo las puedo tener activadas o desactivadas. Y posteriormente a eso entonces me aparece no alinear con cuadrícula base o alinear con cuadrícula base.
Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando le damos a alinear con cuadrícula base, yo lo primero que debo hacer antes de seleccionar esta opción de alinear con cuadrícula base es configurar cuánto espacio va a ser la cuadrícula base. ¿Por dónde verifico eso entonces? Me voy a meter al menú edición, voy a buscar las preferencias y en preferencias entonces vamos a buscar el que dice cuadrículas. Aquí me aparece el incremento de la cuadrícula base, es decir, que en estos momentos el interlineado automático de esa cuadrícula base está a 12 puntos. Y normalmente cuando trabajamos tipografías a 10 a 12 puntos, el tamaño de la cuadrícula, perdón, el tamaño del interlineado es mayor. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a configurar, por ejemplo, el incremento de la cuadrícula base, puede ser a 15 puntos, por ejemplo. Le damos a aceptar. Ya posteriormente a eso, cuando alineamos con cuadrícula base, ¿cierto? El texto entonces se alinea, digamos, de una forma automática. Y lo que me va a permitir esto es que los textos en cada columna y cuando sean enfrentados entre páginas se vean alineados, cosa que no ocurre cuando no trabajamos con la alineación de cuadrícula base, que muchas veces cuando se insertan imágenes entonces los textos tienden a quedar disparejos. Entonces siempre en este caso yo recomiendo activar la alineación de cuadrícula base. Ya si yo tengo un texto así completo y lo quiero dividir por columnas, tengo la opción de hacerlo directamente desde la herramienta texto con esta opción, decirle que me lo ponga a 3 columnas, que me ponga un medianil por ejemplo de 5 milímetros que era el inicial, ¿sí? Y esta opción lo que me va a permitir es que, por ejemplo, vamos a suponer que esto de acá es, digamos, una entradilla, que la entradilla va, por ejemplo, ¿sí?, a 14 puntos con un interlineado de 15 y necesito que me quede completa. Lo que hago entonces es que desde acá le digo por favor extiéndase a todo el documento, ¿sí? Y de esa manera me queda entonces así la entradilla. Bien, estábamos trabajando entonces anteriormente con una letra Calibri. Con una letra Calibri, por ejemplo, que estaba no a 10 a 12 sino a 10 puntos. Entonces digamos que esta es la entradilla y esa entradilla yo necesito que vaya a 14 puntos. Entonces, le cambio el tamaño y miren que ya queda completa. O suponiendo que fuera un título, lo ponemos por ejemplo unos 30 puntos. Aquí ya sí tendríamos que cambiar el tamaño del interlineado. ¿Sí? Y a este título yo sí lo que puedo hacer es quitarle esa opción de que se alinea a la cuadrícula base. Bien. Entonces básicamente eso es como la primera parte de la herramienta texto. Así es como debe funcionar y así es como se empieza entonces a configurar todos esos elementos.